Bienvenidos a Neurodiversidad en Acción, un podcast en el que compartiremos ideas, situaciones y estrategias que nos ayuden a generar un entorno amigable para personas neurodivergentes y sus familias. Mi nombre es Bea Reynoso, soy docente, psicóloga, dedicada a la educación durante 30 años, de los cuales 16 los he trabajado con niños y niñas neurodivergentes. En este podcast lo que veremos va a ser, por un lado, qué es la neurodivergencia y por el otro, los mitos o creencias que a veces no dan los resultados esperables y qué es lo que en realidad puede estar pasando, ¿sí? Como aporte de una mirada más, para que las intervenciones sean más precisas, ¿verdad? La neurodiversidad es un nuevo paradigma que incluye a los neurotípicos y a las personas neurodivergentes. Entendiendo a los primeros, es decir, a los neurotípicos, como las personas que han tenido un desarrollo biopsicosocial dentro de lo esperable, mientras que los neurodivergentes son personas con una condición o trastorno que indica que la persona necesita algún tipo de apoyo para poder adaptarse e integrarse a la sociedad. El paradigma de la neurodiversidad es una nueva mirada en el trabajo interdisciplinario que necesitan los abordajes que se plantean para las personas neurodivergentes, tanto desde lo médico como desde lo psicológico. Para dar cuenta de la neurodivergencia, en realidad hay que tener en cuenta factores genéticos, epigenéticos o psicológicos. Desde la neurodiversidad, la mirada implica no patologizar. Se basa en la identificación de las habilidades y los desafíos que tienen que enfrentar las personas neurodivergentes y sus familias. Las intervenciones de los equipos interdisciplinarios desde la neurodiversidad permite tener una mirada más amplia que el diagnóstico de DSM-5, por ejemplo, identificando que la persona neurodivergente es mucho más que un cerebro o una psique. Toda persona es en función de su contexto social, familiar, es en función de un entramado de dinámicas vinculares. Esta es una mirada sistémica que es necesario que todos y todas los profesionales que trabajamos con niños y niñas neurodivergentes lo comprendamos. Y por supuesto, a partir de allí, ir integrando en el trabajo cotidiano. Antes de detallar los ejes que es necesario tener como equipo desde la neurodiversidad, quiero hacer una reflexión previamente de la importancia de compartir ciertos conceptos, ideas que permiten trabajar mejor en equipo. Hoy en día se sabe que, o lo que nos pasa mucho a los que tenemos ya cierto recorrido, es que vamos incorporando otras áreas para hacer intervenciones, más precisas, ¿no es cierto?
Por ejemplo, hay médicos que estudian psicoanálisis, por ejemplo, en algún momento de su práctica, porque se dan cuenta que el trabajo con personas es permanente, que hay que aprender a identificar o hacer una lectura más allá de las palabras, ¿no? También es importante, aunque sea los médicos, que tengan una idea mínima del contexto en el que se encuentra la persona. Entonces, y también la habilidad para que esa persona no se extienda, ¿no es cierto? Porque en el caso médico no es un espacio, como pasa en lo psicológico, en donde es necesario que se explaye, ¿sí? Entonces, así le pasa también, o nos pasa a los psicólogos y psicólogas, que, por ejemplo, incorporamos, como me pasa a mí, la neurociencia, que lo que hace es comprender también el comportamiento humano desde otra perspectiva. Entonces, también te da una mayor capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces, hecha esta aclaración, vamos a cuáles son las ideas fuerzas del paradigma de la neurodiversidad. Por un lado es la importancia de contar con un diagnóstico serio. ¿A qué me refiero con esto? Digamos, un psicodiagnóstico o neurodiagnóstico lleva por lo menos de 5 a 6 consultas, en donde se hace toda una batería de test. Entonces, estos diagnósticos son fundamentales para saber desde dónde estamos, o sea, dónde el paciente en realidad está parado y dónde nosotros, de dónde partimos para aportar, ¿sí? O para pensar estrategias a seguir. ¿Sí? Hoy lamentablemente se banaliza mucho esto de lo neurodivergente. En realidad, en sentido amplio, la neurodivergencia es todo tipo de trastorno. Entonces, por eso es que resuena mucho esto de que si bien hay 4 o 5 características centrales, digamos, de la neurodivergencia, es real que muchos, o sea, pueden tener rasgos que el mismo trastorno, o sea, cuando están diagnosticados, se asocian a la neurodivergencia, por ejemplo, en los casos de TDAH, en los casos de autismo y discapacidad intelectual, por ejemplo, entre muchos otros. En el episodio 2 vamos a hablar sobre los distintos tipos de neurodivergencia, pero en general todo tipo de trastorno implica ser neurodivergente en algún área. O sea, en algún área no nos desarrollamos, digamos, como sería lo esperable, ¿sí? Sin que eso sea impedimento muchas veces para una adaptación social, ¿sí? Para que pueda tener una vida independiente. Entonces, también es importante tener en cuenta de que es fundamental, en cuanto a estas ideas fuerzas del paradigma, ayudar a las familias a ver la condición de su hijo o de su hija con el menor sesgo posible, ¿sí? Acompañarlas a elaborar nuevas expectativas con respecto al desarrollo de su hijo, ¿sí? También es importante destacar las cualidades y desafíos y detallar cuáles son los apoyos necesarios. Bien, eso es
en líneas generales las ideas fuerza. Ahora lo que vamos o lo que voy a desarrollar es esto de los mitos y las realidades que se dan en los diferentes ámbitos, por ejemplo, el educativo y el de salud. Mitos en cuanto muchas veces se dicen en estos entornos cosas que se escucharon sin ningún fundamento, ¿sí? Entonces es como que se repiten y que lamentablemente no se ven muchas veces buenos resultados, otras veces sí. Entonces, quiero aclarar que los mitos los detalló la doctora Piedad Jaramillo, que es una doctora que tiene su hijo neurodivergente, autista. Entonces, los mitos que yo voy a mencionar, ella los dio en una conferencia, ¿sí? Y las realidades, que sería una nueva mirada, esto, digámoslo, en el caso del ámbito educativo, lo voy a compartir yo desde mi experiencia, que es lo que podría llegar a contribuir a mejores intervenciones. Bien, entonces vamos a comenzar por el ambiente educativo. El niño, por ejemplo, se dice habitualmente, el niño no se comunica. En realidad, cuando el niño o la niña se aísla o tiene conductas disruptivas, se está comunicando. La familia en primer lugar y el sistema educativo en segunda instancia tienen que aprender las herramientas necesarias para acompañar a las personas neurodivergentes. Vive en otro mundo, es otro mito. En realidad, lo que se tiene que saber que en realidad el procesamiento de la información sensorial en personas neurodivergentes hace que perciba mucho más que las personas normales. Es decir, que se adaptan, en cuanto normales, que se adaptan, ¿no es cierto?, a las normas sociales. Entonces, como son mucho más sensibles a los estímulos externos, se estresan física y mentalmente, ¿sí? Entonces, lo que hacen es empezar a centrarse o hacer foco en detalles, que eso lo que les ayuda es a minimizar, digamos, muchas veces su sensibilidad. Otra cosa que se dice en el ámbito educativo es el niño no presta atención. En realidad es común que el niño o niña neurodivergente viva con mucho estrés, como lo decía recién. Entonces hace que no duerma bien, por ejemplo. Al estar muy cansado, muchas veces son muy sensibles con lo que comen, entonces muchas veces no están bien alimentados. Entonces todo esto hace que no puedan desarrollar el foco, digamos, de atención necesario para aprender. Igualmente no es que no están aprendiendo. Muchas veces hay chicos que pueden estar sentados en el piso en un costadito con algún juguetito y capaz que está aprendiendo mucho más que un niño que está sentadito mirando a la docente, ¿sí? Entonces, en ese sentido hay mucho prejuicio. Después, otro mito es el niño no hace lo que le pide el docente o la docente. Es fundamental saber que todos los niños diagnosticados dentro de la neurodivergencia carecen de
habilidades sociales, por lo cual muchas veces no entienden cuál es la dinámica alumno-alumna, por ejemplo, ¿sí? En general tampoco pueden vincularse con sus pares. No entienden los códigos básicos de comunicación. Lo que hay que tener en cuenta fundamentalmente en el ámbito educativo es que muchas veces los que deciden sobre qué hacer con estos niños no están, digamos, capacitados para tomar decisiones en función de lo que necesita cada niño o cada niña. Por ejemplo, actualmente en la ciudad autónoma de Buenos Aires, acá en Argentina, lo que hacen es, digamos, que todos los niños, más allá de diagnosticados, por ejemplo, más allá de su complejidad, vayan todos a escuela común, más allá de que sea pública o privada, cuando en realidad las docentes están formadas, digamos, en educación común. Sin embargo, por ejemplo, en esta ciudad que hay mucha capacidad, digamos, financiera o económica, digamos, para poner por lo menos una persona especializada en educación especial, 1 cada 3 docentes, bueno, no lo ponen por un tema de gastos, prefieren gastar en cosas muy superfluas en vez de tener la cantidad de personas que se necesitan para que estos chicos no se frustren más. Entonces, eso es lo que pasa en el área educativa. En el área de salud, la parte de realidades la hice con ayuda de Mariela Frigerio, que es una compañera terapista ocupacional, donde estoy trabajando en gabinete durante la tarde. Y ella tiene mucha experiencia en salud en uno de los hospitales más prestigiosos acá de Argentina. Entonces, mitos que dice la doctora Jaramillo. El niño hablará más adelante, muchas veces dicen los profesionales. Cuando en realidad la alerta muchas veces es esto, en el trastorno del lenguaje, una alerta, digamos, con respecto a posibles trastornos, ¿sí? Después, otra cosa que se dice, hay que meterlo a jardín, está muy mimado o mimada. Las familias en realidad no saben cómo actuar ante conductas disruptivas y son los y las profesionales de la salud los responsables de darle información a la familia para que entienda lo que le está pasando al hijo. Otro mito es esperemos al año entrante. Como recomendación es que por favor las mamás insistan y pidan derivaciones a especialistas en detección temprana, ¿sí? O especialistas en neurodesarrollo. Después, otro mito es, que es muy mimoso. En realidad, el niño autista lo que está buscando siempre es la propiocepción profunda para autorregularse de los estímulos del ambiente, ¿sí? Entonces, estos son algunos de los mitos y realidades, ¿sí? Que nos permite la idea de este primer episodio es, como dije antes, tratar de tener una mirada un poco más amplia, ayudarnos entre todos los profesionales, comunicarnos. La idea es entonces, acá terminamos con el episodio 1 y en el episodio 2 vamos a ver los diferentes tipos de neurodivergencia. Los espero en el episodio 2.